¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Jonás, todo el mundo se acuerda lo malo, porque como decía el hermano es fácil. Pero Jonás trae grandes lecciones positivas para nuestra vida. Voy a resaltar esa parte positiva de Jonás. ¿Qué era lo que quería hacer Jonás? ¿Qué era lo que quería hacer Jonás? La Biblia dice de que Jonás quería huir. Ahora, quería huir de la voluntad de Dios. Es increíble, pero Jonás quería huir de la voluntad de Dios y era predicador, era profeta. Profeta era uno que anunciaba. Él quería huir. Tenía que subir al que era Nínive. Nínive era la capital de ¿qué? De Asiria. Ahora, para entender un poquito por qué Jonás quería huir de la voluntad de Dios, Nínive era el pueblo enemigo de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Esto es importante que lo digamos en mente. Si no lo tenemos en mente, vamos a decir, pero ¿por qué Jonás? O vamos a buscar mal a Jonás. O no vamos a entender la mentalidad de vamos a decir, Jonás quería huir. Pero ¿por qué quería huir? Era porque Jonás no quería que Dios perdonara a un pueblo que llegó al norte de Israel. ¿A dónde? A Samaria. Si la causa por la cual se perdió porque así que invadió al norte, que era Israel, y se lo llevó, lo convirtió ¿qué? En samaritanos. Se mezclaron. Pues yo tenía que guardar la pureza, haciendo ver lo importante que es la pureza. Yo tenía que guardar la pureza del linaje. Eso se perdió y por eso judíos y samaritanos en los tiempos de Cristo que pasaban se trataba. ¿Ok? Y eso es que Jonás en su corazón guardaba. Jonás decía, yo cómo voy a, oh Dios, ¿qué te está pasando? Y como no estaba de acuerdo con la decisión de Dios, ¿qué hizo? Voy a tomar una nave y me voy lejos. ¿Cuándo se quería ir Jonás? A Tarsis. ¿Sabe qué es Tarsis? España. Quería irse a la costa de España, de Jerusalén, cruzar todo el mar Mediterráneo e irse para España. Pero el punto que me consagra y me encanta de la historia era que Dios estaba viendo toda la película. Ya Dios estaba viendo toda la película. Y dice la Biblia que Dios le estaba preparando el lugar donde iba a bajar a Jonás. Porque aunque ustedes no vean, hermano, yo soy uno de los que Dios es un Dios de proceso. Por eso no me gusta cantar ni presionar a la gente. Yo espero que el pueblo de Dios, y debemos entender, porque el hermano hablaba de eso, de que la luz tiene que pasar un proceso para llegar a ser ¿qué? Mariposa. Hay que esperar en los tiempos de Dios y en los procesos de Dios, porque a veces nosotros no entendemos el plan de Dios, o a veces no estamos de acuerdo con los planes de Dios y comenzamos a cuestionar a Dios. Entonces Dios como un caballero dice, está bien, Jonás, decide. Jonás decidió y tomó su barco para Tarsis, pero Dios estaba pensando en el proceso que Jonás tenía que pasar para que entendiera su voluntad. Puede para el apóstol Pablo. Por eso, hermano, yo pienso y creo que todo lo que Dios permite en la vida, la voluntad de Dios es agradable, perfecta. Eso me gusta esa predicación. La voluntad de Dios, hermano, sea lo que sea. Hoy es el día que Dios ha creado para mí. En la que Dios la está permitiendo por algo. Glorifica a Dios. Si nos hace falta sabiduría que dice la Biblia, pídala a Dios. Es momento de creer, hermano. No es momento de estar cuestionando porque nos vamos a debilitar en la fe. No nos debilitemos en la fe. Hagamos como hizo ¿quién? Abraham. Aunque estaba, todo tenía su contra, aunque estaba su cuerpo muerto, aunque tenía difusión eréctil. Eso es lo que significa la palabra, hermano. Ya de 90 años, ya no podía funcionar como hombre, pero creyó en Dios y en su palabra. Hizo el trabajo con Pablo. Y Sara también creyó, aunque al principio se estaba riendo.
Sara creyó y se pusieron a trabajar, hermano. Y adivine qué, creció 9 meses. Sara. No dudaba, hermano. Aunque ya había cesado la costumbre de la mujer. Por eso, hermano, tenemos que creer en los procesos de Dios. Yo creo que, hermano. Déjenme contar esta historia. Se levantó la tempestad y la tierra, ese era un hombre justo. Los hombres, me encanta la justicia de Jonás, por eso digo, hermano, no hay que temer a los procesos. Estaba en el barco, los marineros estaban ahí. Oye, ¿por qué te duermes? Se levantó una tempestad y nos vamos a unir. ¿Por qué tú duermes? Jonás sabía lo que había hecho. Gente que más se cansa, hermano. Quería vamos a provocar ellos invocaron y dijeron, Señor, este hombre nos está diciendo que esto es así. La culpa no es de nosotros, vamos a hacerlo. Pero la tempestad, ¿qué? Se calmó. Pero Dios no quería la muerte. Cuando Dios permite, hermano, un proceso, no es porque quiere tu muerte. A veces nos malinterpretamos nosotros los seres humanos, porque somos muy dados a vivir en el cuerpo. Somos muy dados a los sentimientos. Pero Dios ya tenía algo para él mejor, porque cuando viene el dolor, hermano, a través de las pruebas, viene el carácter aprobado. Créanme, a través de las pruebas viene el carácter aprobado. Vamos a verlo aquí en Jonás. Dice, a veces no entendemos por qué Dios permite las pruebas, pero es para sacar un carácter aprobado. Miren lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 1. Después que pasó eso, entonces oró Jonás a Jehová Dios, ¿desde dónde? En el vientre del pez. ¿Cuánto había pasado Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches, ya estaba pasando el proceso. A los 3 días fue que Jonás comenzó a ¿qué? Ahora, antes ¿cómo? Le daba pereza. No quiero orar porque los pensamientos tuyos no son mis pensamientos. Así nos pasa, hermano. No queremos orar porque Colombia no fue mundial. Estamos tristes porque algo no salió como quisiéramos. Yo quería que fuera así. Hombre, a veces decimos, yo lo decía, pero hoy para la gloria a Dios, Dios también me hizo pasar por el proceso. Yo antes decía, yo por qué tuve que pasar por esto, por qué hice este negocio, pero para aprender algo más. Si el negocio mal hecho, tenía que aprender. ¿Cómo se aprende? Porque no aprendemos lastimosamente si no experimentamos. Ojalá pudiéramos aprender de otra manera, pero Dios sabe que el ser humano es así. ¿Ok? Vamos a hablar. Comenzó, ya comenzó a Dios en el vientre del pez, pero mire lo que dice. Está pasando una hora en el corazón, en el alma. Ya sin tanta en mi propia vida, ya comienzo a hablar con él comienza a hablar de Jehová en algún, y él me dijo, desde el seno del cielo clamé y vos oíste. Esa también a David, no solamente Jonás, David también dijo, este pobre oró y no le escuchó. Ese no es alabanza que canta y mamá, ¿verdad? En todo tiempo, su alabanza en mi boca está. En Jehová, de gloria a mi alma, doy los mansos y te. Y te alabarán. Engrandecer a Jehová conmigo y cantemos aún a su nombre. Porque el salmista, Salmo 34, Jehová y el que. Y de todo, mis temores. Pero si tienes temores, hermano, Dios te librará de tus temores. Dios ve en ti un corazón rico y humillado. Dios te libra, hermano. Esta mañana, ese es el mensaje. Dios te libra de tus temores.
Estás peleando con algo, un vicio, algo, hermano. Busque a Jehová. Entréguese a Jehová. Pero de corazón, humillado. Dios no desprecia, créalo, Dios no desprecia un corazón humilde, nunca, nunca, nunca. Él lo recibe como un niño, como un bebé. ¿Quién desprecia a un bebé, hermano? Solamente los desnaturalizados. Pero Dios lo recibe. Miren lo que dice el versículo 3. Jonás dice: Señor, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y como si las corrientes, me rodeó la corriente. Todas tus obras, o sea, tus obras pasaron sobre mí. Hermano, hay algo que yo le tengo temor. Gracias, varón, no sé si fue un cachalote. La Biblia dice de que bueno, los que están en el máster, los muchachos hicieron su trabajo. Miren que ya había preparado un gran pez, no sabemos si un cachalote, fue un tiburón o fue un megalodón, como dice Manuel, o fue una ballena. No sé, hermano, qué animal grande había. Pero era algo grande, hizo un gran pez. En esos tiempos hay animales que se han extinguido, así que no sé qué tipo de pez era, pero era grande. Y sabe que Dios no permitió que Jonás, porque el pez lo matara, sino que lo tuviera ahí, y Jonás estuvo en un submarino. Para que usted lo entienda, en un submarino. Y en ese vientre de ese pez, dice la Biblia que Jonás conoció los abismos, hermanos. Imagínense. Fue, no sé si el primer hombre, yo creo que sí, porque en ese tiempo no había submarino. Fue el primer hombre que conoció la fosa marina, para que usted lo entienda, hermano, en palabras ahora modernas, la fosa marina. Si usted lo entiende, el mar tiene abismos, lugares donde el hombre es insondable. Lo que cuando cantamos insondable, insondable quiere decir que el hombre no puede llegar. No hay un submarino capaz de resistir la potencia de la presión acuática. El agua tiene presión debajo de cierta tonelada de agua. Y el agua te va aplastando. Y entre más, nos ha mencionado, aquí está el hermano Julián. Para más tiene que presionar, para la presión del agua, si no, los centímetros de los. Y hay algo que yo respeto el mar. Yo respeto el mar. ¿Sabe qué decía? He conocido los abismos, he conocido la corriente marina. Mire lo que dice el versículo 4. Después que él comienza a conocer la marina, dice el versículo 4, entonces dije, a lamentar él, soy delante de los ojos, mas aún veré cuánto templo. Bueno, la esperanza. Pero ¿por qué fue desechado? No fue porque Dios quiso. Se apartó. Pero Dios dice, él después reconoce que puede ver si busca a Dios. Eso es lo bonito, hermano. Versículo 5. Vamos a ver la experiencia de Jonás, su arrepentimiento. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, Dios no permitió que el pez se llenara tanto de agua hasta el punto de que no tuviera dónde respirar. Tenía el agua hasta dónde? Hasta el cuello, hermano. Es como dicen aquí popularmente, Dios aprieta para que entienda su voluntad. El agua le llega hasta el cuello. El cuello. Rodeándome la vida, el agua se enredó en mi cabeza. Si hay algo que tiene que enredar los labios, hermano. Los dedos. Eso lo está experimentando Jonás. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes de la tierra. Echó sobre mí para siempre. Tú me sacaste, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Sabe algo? Aquí vemos a Jonás.
en este viaje de este gran peso. Conoció lo que se llama las placas continentales. Hermanos, el suelo, cuando uno ve una que ve la punta, no ve la raíz, no ve por debajo. Nosotros vemos el continente, vemos las islas, pero no vemos las placas. Las placas están fundamentadas ¿qué? La tierra. Dice ahí, el texto está diciendo que me hiciste con el conocimiento de los montes. Quiere decir, las placas continentales, lo que los que conocen la geografía, los geólogos. Por eso hoy en día le dicen que son placas continentales y con algo pudo ver. Increíble, hermano. Ayuda de la tecnología, ayuda de los submarinos, los sabios. Qué bendición. Qué bendición que Jonás nos cuente esto para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Y Jonás, hermano, en medio de todo ese proceso, en medio de toda esa historia, pudo ver el gran poder de Dios. Es eso, hermano. Nosotros vemos la gloria de Dios lo que hace. Hermano, hasta la más pequeña isla y célula tiene fundamento. Podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver su majestad. Y Jonás entendió que no podía escapar y que ningún ser humano puede escapar a la voluntad de Dios. Por eso mi recomendación para ir aterrizando este sermón, recomendación es conformarse a la voluntad de Dios. Amén. Porque tarde o temprano usted está delante de Dios. De Dios, sencillo. Jonás, ¿quién fue para llegar a él? Para llegar nuevamente a Dios. Es mejor, como hombres y mujeres de Dios y con sabiduría de Dios, aceptemos la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Para luego comprobarla en tu vida y en toda nuestra vida, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Te hace un hombre de Dios, te hace una mujer de Dios. Por eso, miren lo que dice el versículo 7. Jonás comienza en la oración como aconsejando a nosotros. Cuando mi alma desfallecía a mí, entonces las emociones, porque la palabra alma, el hombre no es solamente. Esto es lo que también he entendido, que el hombre también tiene una parte emocional. Y cuando uno está en angustia, tú te sientes como reducido a un bocado de pan. Como si estuviera tan delgadito que algo te puede partir. Por eso es que cuando una persona está, los expertos y los hermanos me recomiendan y todos nos recomendamos eso. Cuando una persona uno analiza que no está en su día, dejémoslo porque está como. Está delgadito, cualquier cosa que le da, ¡pum!, estalla. Entonces déjelo. No es el momento de hablar con él. Así se sentía Jonás en ese momento, porque era un hombre sujeto a ¿qué? A pasiones. Es que debemos ver a los líderes espirituales así también, hombres sujetos a pasiones. Jonás estaba sujeto a pasiones. Dice de que su alma desfallecía, como si la vida se le estuviera acabando y sintiera que se iba a morir. Pero en medio de esa angustia emocional, él dice que se acordó de Jehová y hizo su oración. Y Dios escuchó en su santo templo. Qué bonito, hermano. Dios escuchó en su santo templo. Por eso dice Hebreos 4. ¿Qué dice? De que acerquemos con confianza a dónde. Esos son textos de esperanza. Dice, acerquémonos con confiadamente a dónde. Al trono de la gracia. De la gracia. ¿Para qué? ¿Alcanzar qué? ¿Oportuno qué? Socorro. Si usted se acerca al trono de la gracia, ¿para qué Dios permite pruebas en la vida? Situaciones difíciles en la iglesia. ¿Para qué?
Hay preguntas, ¿por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite sufrimiento? Para que tú te acerques a Él. Que veas que tú decirte y que solo no vamos a poder ganar la lucha. Porque esta no es una lucha solamente carnal, hermano. Hay algo que he aprendido. Más adelante seguiremos estudiando y los invito a los miércoles también. La lucha no es solamente de carne y sangre. La lucha es contra huestes espirituales de maldad. Y solamente, hermano, le podemos ganar en la fuerza de Dios. Por eso, si tiene una batalla espiritual, una angustia del hogar, por eso tu propia sabiduría no es suficiente. Por eso tu propio consejo es como ponerle un pañito de agua tibia o darle una aspirina al que tiene cáncer. Hermano, o de amadola al que tiene cáncer, eso no le va a suceder nada. Por eso, hermano, entiendo que tenemos que hacer cimientos sólidos y fuertes. Amén. Hermano, vea lo que es así. Mire que Ronaldo está contando para nosotros los jóvenes, los adultos y los que queremos alcanzar la gloria. Mira lo que dice el versículo 8, lo que les decía. Los que siguen las vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. La persona que cree que su felicidad está en la gloria, en el éxito personal, que cree que a través de su propia belleza va a mantener un hogar. Mire, si hay algo que yo he aprendido, y porque a veces me hacen la pregunta y la he tenido que responder una y 1000 veces. Pero ¿qué pasó si lo tenía todo conmigo? ¿Qué pasó? Sencillamente, hermano, que el que conoce el corazón, el que tiene que rectificarlo el corazón para que las cosas funcionen es Dios. Amén. Por eso lo dice Jeremías, ¿quién conoce el corazón? ¿Quién lo puede domar? ¿Quién lo puede adiestrar? Es una necedad creer que nosotros nos podemos perfeccionar aparte de Dios. Hermano, si hay algo que yo he entendido, que lo único que me puede perfeccionar a mí es que yo sea un espíritu con Dios. ¿Alguien está escuchando? Amén. ¿O estoy hablando al aire? Amén. Hermano, si hay algo que yo he entendido, y lo digo por mí, no lo digo con altivez de espíritu, no lo digo con altivez de espíritu. Esto me lo digo a mí. Si queremos llegar a la madurez, tengo que ser mi espíritu con Dios. Lo único. Por eso Dios dice que nos da la mente de Cristo. ¿Por qué cree usted que Dios nos quiere regalar la mente de Cristo? Porque nuestra mente no divisa la gloria de Dios. Nuestra mente. El hombre, ¿qué dice la Escritura? Que el hombre carnal, ¿qué hace? O el hombre natural. No hablemos del hombre carnal para que no me vayan a malinterpretar. Digamos el hombre natural, que percibe las cosas de Dios. Dígame qué hombre natural ha entendido el camino de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué hombre natural o qué científico creó o diseñó el cristianismo? No hay. Antes Dios enloqueció la sabiduría del hombre para que el hombre, a través de la cruz, glorifique a Dios. Imagínense. Entonces nosotros tenemos que entender que la gloria de Dios es insondable. Nadie enseñó a Dios. Insondables son sus caminos. Y para terminar, hermanos, miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando usted entiende el camino de Dios, mayor con voz de alabanza glorifica a Dios. Cuando usted entiende, llénese del Espíritu Santo, llénese de la palabra, para que venga a alabar a Dios y le ofrezca sacrificio. Páguele sus votos, porque la salvación ¿de quién viene? De Dios. La salvación viene de Dios. ¿Qué tiene? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué tenemos que tú no lo has recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? A ver. El oro y la plata, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Dios.
Los dones y talentos, ¿de quién vienen? De Dios. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué somos diferentes? Dios nos hizo diferentes. ¿Por qué? ¿Sabe qué decía un predicador en estos días? Yo lo escuchaba, hermano. Decía, aunque vengamos de padres y madres iguales, los hijos no son iguales al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay otro padre. ¿Quién es? Dios te puso un espíritu. Dios te puso un espíritu, hermano. Y por eso, como te puso un espíritu, tú no eres igual a mí. Aunque vengamos de la misma mamá y del mismo papá. Hay espíritu. Si no fuéramos espirituales, hermano, Dios no te mandara, adórame en espíritu. Sería una locura. Somos seres espirituales y por eso puso eternidad en nosotros. Y por eso Dios dice, busca las cosas de arriba. Conéctate conmigo en pocas palabras. Eso es lo que tenemos que hacer. Jonás entendió que tenía que conectarse con Dios cuando descendió a dónde? A la profundidad. Jesús, para conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿a dónde descendió? A las profundidades. Por eso dice Jesús a aquella generación, la señal de Jonás se la voy a dar. ¿Cuál es la señal de Jonás? El Evangelio. Si usted no quiere leerlo, léalo, porque el tiempo se fue. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41, donde habla que la señal de Jonás fue el Evangelio. ¿Y saben cómo comienza el Evangelio? Con la humildad, cuando ya tú sabes que no tienes escapatoria. A mí me encanta sentirme que no tengo escapatoria más. Me encanta, porque entonces veo a Dios trabajar en mi vida. Me encanta. Porque entonces comienzo a reconocer que la salvación viene de Jehová. Me encanta que Dios no le haya dado el Evangelio a los ángeles.